Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. ¿Por qué la resurrección de Jesucristo fue tan importante? ¿Qué tal si solo fue un buen hombre que nos mostró el camino a seguir y vivió una vida ejemplar y murió como un símbolo para sus compañeros? Amigo, vamos a descubrir por qué la resurrección es esencial y no vas a querer perderte un solo momento de este gran mensaje. Si tienen una Biblia, ¿por qué no buscan 1 Corintios capítulo 15? Voy a hacer un comentario que quiero que consideren. ¿Qué tal si Jesucristo en realidad no hubiera resucitado de los muertos? El apóstol Pablo hizo esa misma pregunta a la iglesia de Corintio y fue muy franco en su respuesta a ello. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, comenzando en el verso 14 de 1 Corintios 15. Dijo esto: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y su fe en Dios es inútil. Y nosotros los apóstoles mentiríamos acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces su fe es inútil, y aún están bajo condenación de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida. Somos las personas más miserables en el mundo. En otras palabras, nos autoengañamos. Me gusta la traducción de otra versión de ese verso final. El verso 19 dice: si lo único que obtenemos de Cristo es algo de inspiración para algunos cuantos años, somos personas desdichadas. Si Cristo no fue resucitado de los muertos, somos en serio personas desdichadas. Toda nuestra predicación es inútil, nuestra fe es inútil. Los que han muerto creyendo en Cristo solo están muertos. Si Jesús no hubiera sido resucitado de los muertos, entonces el cristianismo es solo otra religión, sin poder de cambiar el corazón de la persona. Si Jesús no hubiera sido resucitado, no podríamos confiar en nada de lo que Él dijo. Porque en varias ocasiones Él declaró que sería resucitado de los muertos, y si Él mintió sobre eso, todo lo demás que dijo inmediatamente se vuelve sospechoso también. Si no hubiera sido resucitado, la Biblia sería otro libro común. Tendría mucha historia, algo de poesía, algo de superstición, algunos cuentos, pero de origen estrictamente humano. Por otro lado, si Él en verdad fue resucitado de los muertos, entonces los que hemos creído no perdemos nuestro tiempo. Nuestra fe no es inútil, predicar no es inútil, de hecho es la manera en que Dios eligió llevar las buenas noticias de su salvación a un mundo moribundo. Si fue resucitado de los muertos, los creyentes que murieron confiando en Él están con Él ahora, muy vivos en el cielo, un lugar muy real, experimentando alegría inexplicable y gloria y satisfacción. Si fue resucitado de los muertos, entonces Jesús es el Hijo de Dios y no solo un hombre común. Si fue resucitado, el cristianismo no es solo una religión de hombres, sino el cuerpo de Dios que mora en las personas. Si fue resucitado, como dijo, podemos creer en todo lo que dijo, con nuestras propias vidas. Si Él está vivo, amigo, entonces este libro, la Biblia, es más que una pizca de historia, poesía, superstición y algunos cuentos. Es, de hecho, la palabra de Dios. Leamos el verso final, el verso 20. Terminamos en el verso 19 de
Primera de Corintios 15, el verso 20 dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha de todos los que serán resucitados de nuevo. Amigo, Jesús está vivo. Y el hecho de que fue resucitado, escucha, es la prueba suprema. Es la demostración de que todo lo que Él vino a cumplir ya fue cumplido. Podemos decirlo así. El hecho de que fue resucitado de los muertos es la demostración de que todo lo que vino a realizar ya fue logrado. Todo lo que Él vino a destruir ya fue destruido. Y todo lo que vino a proveer ya fue provisto. Ya fue hecho. Y la prueba es su resurrección. Vamos a verlos uno a la vez en unos momentos. Todo lo que vino a cumplir ha sido cumplido. En las propias palabras de Jesús les leeré Mateo 5, verso 17. Dijo: no piensen que vine a abolir la ley o a los profetas. No vine a abolirlos, vine a cumplirlos. Él vino a cumplir la ley. Significa los mandamientos de Dios o los requerimientos de Dios que se encuentran en la ley. Algo que nadie pudo jamás lograr cumplirlos. Nadie pudo jamás cumplir la ley. De hecho, tanto en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dijo que la ley fue dada para revelar nuestra naturaleza pecaminosa. El propósito de la ley es mostrarnos que algo es inherentemente malo a nosotros y no podemos arreglarnos solos. Queremos hacer lo correcto, pero nos quedamos cortos. Y mucho menos vivimos con los estándares de Dios. La mayoría no vivimos ni de acuerdo a nuestros estándares. Y la ley apunta a nuestra pecaminosidad. Me muestra que algo está muy podrido adentro. Algo que no se puede arreglar con ninguna cantidad de esfuerzo humano. De hecho, Romanos 3:19 dice, a través del lente de la ley, todo el mundo es culpable ante Dios. Y eso tal vez evita que algunos de ustedes le entreguen su vida a Dios, porque dicen: mira, me conozco, no puedo lograrlo, no estoy a la medida, no puedo vivir bien la vida de creyente, y no voy a ser un hipócrita. Te van a felicitar por tu honestidad, pero tengo que decirte, alguien solo te contó la mitad de la historia, porque la ley no solo se dio para revelar tu pecado. El segundo propósito de la ley era apuntar a la respuesta, que es Jesucristo. En Gálatas dice que la ley debía ser nuestro tutor para llevarnos a Cristo y que seamos justificados por la fe. Que podamos ser hechos rectos ante Dios por fe, eso me apunta a mí. Y dice Bayles, algo está muy mal. Y eso apunta a Jesús y dice, Él es la respuesta. Ahora digamos que estás en la escuela y hay un examen obligatorio. Todos tienen que tomarlo para poder graduarse. Pero el hecho es que nadie ha pasado jamás el examen. Así que estudias y estudias y estudias, pero no puedes ni acercarte a obtener una calificación aprobatoria. Pero llega un genio, hace el examen y su calificación es perfecta y luego pone tu nombre en su examen y es legal. Él toma tu nota reprobada, te da su excelente y en el momento en que aceptas su trabajo terminado, te gradúas. Pero no solo eso, de alguna forma, de manera inexplicable, su habilidad genial se te imparte y ahora tienes la capacidad de pasar el examen también. Aunque su calificación se registra para siempre a tu favor. Amigo, Jesús cumplió la ley cuando tú no podías y fue a tu crédito. Todo lo que vino a cumplir ya fue cumplido. Cuando aceptas su obra terminada, cambia tu naturaleza interna, donde quieres hacer lo correcto y guardar su ley, y por su espíritu es algo que podemos hacer. Escucha esto, Romanos 8:4.
Ahora la exigencia justa que la ley pedía, pero no podíamos lograr, se logra cuando nosotros, en lugar de redoblar nuestros esfuerzos, simplemente aceptamos lo que el Espíritu está haciendo en nosotros. En primera, la resurrección es una declaración innegable de que Jesús cumplió la ley. Todas las cosas buenas que Dios requirió de las personas, Jesús las cumplió todas. Y nos las otorgan a nosotros cuando aceptamos su obra terminada. En segunda, su resurrección es la prueba de que lo que Él vino a destruir ya fue destruido. Hebreos 2 y 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, Jesús, Él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús destruyó la atadura que Satanás tenía sobre la raza humana por el pecado, que da a luz la muerte espiritual. Primera de Juan 3 y 8 dice, para este propósito el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Verás, por la transgresión de Adán, Satanás usurpó la autoridad sobre este mundo y Primera de Juan dice que todo el mundo está bajo influencia del maligno. ¿Saben? Dios le dio a Adán el dominio sobre el planeta y ha notado que cuando Cristo fue tentado por Satanás en el desierto, y todas eran tentaciones muy genuinas, en una de las tentaciones el diablo le mostró los reinos del mundo en un momento del tiempo y dijo, mira, si te inclinas a mí y me adoras, te daré todo esto porque fue puesto bajo mi dominio. ¿De dónde lo obtuvo? Lo obtuvo de Adán. Adán como el origen de la raza humana. Cuando él pecó, se rebeló contra Dios. Cuando decidió, sabes, Dios, no tengo que estar bajo tu gobierno más. Voy a decidir por mí mismo lo que está bien y mal. No vas a ser mi autoridad final, no más. Y Dios dijo, si tomas esa decisión, ese día morirás. Y Adán murió ese día, murió espiritualmente. Significa ser separado de Dios. Y como él era el origen de la raza humana, Romanos capítulo 5, dice que el estado de muerte espiritual ha pasado a lo largo de toda la raza humana. Cada persona intuitivamente sabe que algo le falta, y amigo, lo que le falta es una relación con Dios. Hay un vacío con forma de Dios en cada corazón humano. Y el diablo sabe que usurpa la autoridad junto con todas sus obras, el odio, la maldad, el temor, la enfermedad, el pecado, la corrupción, todas esas cosas ahora han dominado, pero luego Jesús, y repito, Jesús en la cruz pagó el máximo precio para poner las cosas bien. Y a través de la muerte, Él destruyó, es decir, desarmó, totalmente venció a aquel que tenía el poder sobre la muerte. Amigo, el diablo es un usurpador y su autoridad fue quebrantada. El poder del pecado fue quebrantado. Mi amigo, si has sido esclavo del miedo, si has sido esclavo de la opresión, si alguna obra del diablo te ha sometido en la vida, quiero decirte que es un usurpador y en el nombre de Jesucristo puedes romper eso de tu vida. Lo que vino a destruir fue destruido. Tal vez estás atrapado en alguna adicción que te ha robado la calidad de vida, te ha robado de ser el tipo de esposo que deberías, el tipo de esposa que deberías. Amigo, Jesús rompió el poder del pecado. Él rompió la espalda de la oscuridad. Lo que vino a destruir ya fue destruido. Servimos a un Salvador resucitado y victorioso. ¡Aleluya! Y luego en tercera, la resurrección es la prueba de que lo que vino a proveer ya fue provisto. Y cito, Jesús dijo estas palabras en Juan 10:10, dijo, el ladrón solo viene a robar y matar y destruir. Yo he venido a darles una vida y vida más que abundante. No solo vida, sino abundante, vida rebosante. Y creo que muchas personas han creído la mentira
de que si en verdad le dan su vida a Jesucristo, que de alguna manera están confinados y apretados en una vida patética, pequeña y descolorida. Amigo, nada podría estar más lejos de la verdad. Jesús vino a traerte una vida abundante. Déjame compartir unas palabras contigo, que son lo opuesto a una vida abundante. Esas son las cosas que Cristo, es el tipo de vida de la que Cristo vino a redimirte. Él vino a redimirte de tener una vida estrecha, superficial y pequeña también. Vino a redimirte de tener una vida insignificante, mísera y confinada. La voluntad de Dios no es que vivas restringido, con necesidad o insuficiencia. Él no quiere que tengas una vida inadecuada, débil, vacía o escasa, ni una vida pobre, patética o devaluada. Jesús vino para librarte de una vida drenada, enfermiza y apretada, de una vida impotente, anémica y sin poder. No quiere que estés vencido, inferior e insatisfecho. Nunca vino para que tuvieras una vida insatisfactoria, decepcionante o desabrida. Él vino para que tuvieras una vida y la tuvieras en abundancia. ¡Aleluya! Aquí hay unas palabras que son sinónimo de vida abundante. Rebosante, profusa, plena, rica, gratificante, llena, satisfactoria, cómoda, extravagante, desbordante, fuerte, profunda, ancha, significativa, poderosa, energética, refrescante, vigorizante, fortalecedora, prevaleciente, dominante, atractiva, influyente, vigorosa, robusta, entusiasta, saludable. ¿Quieren que continúe? Viva, vibrante, dinámica, enérgica, jugosa, perfecta, hermosa, bien provista. Por eso Él vino. Es la clase de vida que Jesús vino a proveer y, amigo, está disponible a través de su obra terminada en el Calvario. Lo que vino a proveer ha sido provisto porque Cristo fue resucitado. Y en verdad, la resurrección es el asunto supremo, porque incontables otros vinieron antes que Él y han venido desde entonces, después, que dicen que son algún tipo de Salvador. Pero la tumba los ha aprisionado a cada uno. Ninguno de ellos ha vuelto de los muertos, pero amigo, al tercer día, cuando ese ángel bajó, después de la crucifixión de Jesús y su funeral, quitó la piedra de ahí. Jesús salió de la tumba vacía. Cuando las mujeres fueron a ungir su cuerpo, el ángel les dijo: ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Él no está aquí, Él ha resucitado. Las barras de hierro de la muerte no pudieron retenerlo. El agarre constante de la tumba tuvo que liberarlo. Servimos a un Salvador resucitado. ¡Aleluya! ¿Y saben qué? Se presentó ante los discípulos sorprendidos y también ante muchos otros. Aquí en 1 Corintios 15, volviendo al verso 3, Pablo dijo: yo les transmití a ustedes en primera lo que yo también recibí. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue enterrado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, también yo lo vi como alguien nacido fuera de tiempo. Amigo, fue resucitado de la muerte. Si no, estoy de acuerdo con lo que Pablo dijo. Somos las personas más miserables en la tierra, somos muy desdichados. Pero si fue resucitado de los muertos, vaya, vaya, vaya. Vida y más que abundante. Leí una historia recientemente sobre un pequeño que no vivía muy lejos de su escuela y su madre le dijo que fuera directamente a casa a diario después de la escuela, pero no lo hacía. Siempre encontraba amigos con quienes estar o se involucraba en algún tipo de problema y ella nunca sabía dónde estaba y siempre estaba preocupada por él y ella le hablaba y él llegaba más y más tarde y finalmente pidió ayuda del padre.
El padre lo sentó y dijo: hijo, vas a venir directamente a casa de la escuela y si llegas tarde de nuevo, habrá consecuencias. Al día siguiente llegó a casa más tarde que nunca. Mamá no dijo nada, papá no dijo nada. Tuvieron una comida hermosa esa noche. Había asado, había vegetales, había arroz, había pan recién horneado, había té dulce en la mesa. Papá tenía un hermoso plato, mamá tenía un hermoso plato, pero pusieron frente a él una rebanada de pan seco en su plato y un vaso con agua. Entonces se sentaron ahí y el hijo se dio cuenta de que era su escarmiento. Esa era la consecuencia. Y al ver la hermosa comida y olerla se sentía destrozado. Y sin decir palabra, su padre se estiró, tomó su plato, y luego papá tomó su plato y lo puso frente a su hijo. Y esa noche, papá comió la rebanada de pan seco y bebió el vaso de agua, y lo único que dijo en la mesa esa noche fue: te amo, hijo. El pequeño nunca olvidó eso, y de hecho leí el otro día las palabras que dijo como adulto. Dijo: toda mi vida he sabido cómo es Dios por lo que hizo mi Padre por mí ese día. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Él tomó todos nuestros errores sobre sí y nos dio su rectitud ante Dios. Él tomó nuestro pecado y nos dio un lugar en el reino. El clamor de Dios por la justicia eterna fue justificado después del tercer día, y Jesús fue resucitado de los muertos. La pregunta entonces se vuelve: ¿qué vas a hacer tú con este hecho? No tiene el poder de ayudarte hasta que tú te lo apropias. La Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10, si crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y lo confiesas con tu boca como Señor, Dios te lleva a una relación que la Biblia llama salvación. No es aceptar una lista interminable de cosas que ya no puedes hacer. Amigo, Jesús cumplió esa lista por nosotros. Se trata de tener una vida abundante, pero comienza cuando aceptas a Cristo. La palabra Señor, confesarlo como Señor, no es una palabra mágica, no es como una varita mágica que agitas y con eso cambia todo. Creo que necesitas hacerlo con entendimiento. Señor significa jefe. No es algo que una persona hace a la ligera. Hacer a Jesús el jefe de tu vida literalmente significa que sometes tu corazón a Él. Que crees en Él y que elegiste morir a tus propios derechos de vida independiente. Y dices: ¿sabes qué? Jesús, si en verdad hiciste esto por mí, si tomaste mi pecado, si colgaste en esa cruz por mí y resucitaste de los muertos, te doy mi vida a ti. Y cuando humillas tu corazón de esa manera y le dices que sí a Él, escucha, el Espíritu de Dios te cambia por dentro. Jesús, cuando Él habló de eso, lo llamó nacer de nuevo. Amigo, de nuevo no eres solo tú intentando ser mejor y vivir mejor. Él te cambia. Cuando le dices que sí, inclinen la cabeza y cierren los ojos un momento, por favor. Quiero guiarlos en una oración simple. Queremos orar, como se dice en Romanos 10, 9 y 10. Cuando lo escuchamos llamándonos y nos negamos, el proceso de endurecimiento empieza y creo que es más y más difícil responder a Él. Pero si nunca has nacido de nuevo, como dice Jesús, si nunca has aceptado personalmente a Jesús como tu Señor y Salvador, si estás lejos de Dios y quieres volver, voy a contar a 3 ahora y si quieres responder a esa oración, te voy a pedir que levantes la mano. Espera hasta que llegue a 3 y voy a pedirte que hagas eso porque creo que puede ayudarte. Sabes, un hecho tan simple como levantar la mano te sorprendería cómo puede ayudarte a mover tu fe en la dirección correcta. Solo considéralo una demostración externa a la postura interna de tu corazón. El libro de Santiago dice que la fe sin las acciones correspondientes no tiene vida. Así que considéralo tu primera acción correspondiente. Estás queriendo alcanzar a Dios y yo veré las manos, puedes bajarlas y entonces oraremos todos juntos. Nadie más está viendo alrededor salvo yo.
1. 2. Este es tu día. 3. Si quieres repetir la oración, levanta la mano. Vamos a orar juntos. Manténla arriba para que te vea. Son muchas manos en cada una de las secciones. Muchas manos. Es maravilloso. En la plaza también. Ahora bajen las manos. Pon la mano en el corazón. Pon el corazón a estas palabras, por favor. Solo di, oh Dios, gracias por enviar a Jesús. Jesús, gracias por estar dispuesto a venir. Gracias por morir por mis pecados. Gracias por tomar mi lugar. Creo que fuiste resucitado de los muertos. Y acepto el regalo de salvación hoy. Jesús, ven a mi vida. Cámbiame. Hazme nuevo. Te confieso como mi Señor. Inclino mi corazón a ti, Jesús, y pongo mi confianza solo en ti. En tu nombre oro. Amén. Espero que hayas oído todo el mensaje. Espero aún más que hayas orado cuando guié a la iglesia en esa oración, en la invitación a aceptar a Cristo. Algunas personas se tropiezan con la simplicidad de cómo ocurre la salvación. Pero la Biblia dice que si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de la muerte y lo confiesas con tu boca como Señor, serás salvado. Eso es Dios llevándote a una relación con Él mismo llamada salvación. Clama al nombre de Jesús hoy. Él escuchará tu clamor. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.